pero el encuentro generó tanta violencia que acabó conociéndose como la Batalla de Berna. Las agresiones entre los jugadores prosiguieron cuando se dirigían a los vestuarios. Hungría venció por 4-2, el mismo tanteo que arrojó el partido de semifinales que le enfrentó a Uruguay, el campeón del anterior mundial. Hungría alcanzó la final, pero la participación de Puskás se convirtió en motivo de debate y preocupación. 2 días antes del partido me llama el doctor. Digo, doctor, aquí el otro médico, a ver qué hay. Yo no quiero decir que no, pero no quiero problemas. Vamos dentro, mira, tal, vienen los entrenadores, miraron todos y yo les digo, señores, ¿cómo le ven? ¿Vale? Me quedo. ¿No me vale? Me voy a ver el partido. No, 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 después de media hora dice que vas a jugar. Puskás jugó. Para Puskás, el partido suponía la coronación de su carrera y su consagración como capitán de la mejor selección del mundo. Pero no todos los responsables del equipo estaban de acuerdo en su participación en la final que habría de enfrentarles a Alemania. Aunque su lesión le impedía actuar en plenitud de condiciones, Puskás marcó el primer gol. Todos los precedentes situaban a Hungría como indiscutible favorita. Había humillado a Alemania en la primera fase y comenzó el partido de forma autoritaria. Marcó 2 goles y nada hacía pensar en la recuperación de los alemanes. Contra pronóstico, el encuentro cambió de forma repentina. Conducidos por su capitán Fritz Walter, los jugadores alemanes se lanzaron al ataque. La defensa húngara se vio sorprendida y no pudo evitar el empate a 2 logrado por sus rivales. Los delanteros húngaros tampoco descansaban, pero fueron víctimas de la mala fortuna. Hungría malogró sus últimas oportunidades para desnivelar el encuentro. Irán consiguió marcar su segundo tanto en la final, el gol de la victoria. El árbitro inglés Lynn tuvo un inesperado protagonismo. Anuló un gol a Puskás. Pues ¿qué pasa? Que ahí no el árbitro era el fallo, sino en línea. Y el árbitro estaba allá en el centro del campo. Él estaba en el área a 15 metros del parte de la gente. Y era un poco triste. Quizás lloraba 2 o 3, otro más murmurando, diciendo, pero dolor había. Tras protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol, Alemania se proclamó campeón del mundo. El dolor quedó mucho tiempo, nervios también, pero ¿qué se puede hacer? Aquel partido representa el momento más doloroso en la vida de Puskás. En medio de la tristeza, el equipo regresó a Budapest. La selección húngara, en su edad de oro, había dejado escapar una oportunidad irrepetible. En 1956, el pueblo de Budapest se levanta contra el régimen estalinista. La revuelta se extiende por toda Hungría y amenaza con comprometer a otros países vecinos. Ante una situación que desborda el control del viejo aparato comunista, los tanques soviéticos invaden la ciudad y aplastan la revolución. Aquel momento supone la disgregación de la selección y del Honved, y la diáspora de la mayoría de sus jugadores. Nosotros fuimos y no volvimos más. Jugamos un partido en Bilbao y uno en Belgio, que tenemos que jugar el partido porque si no perdimos 2 años
la posibilidad de jugar, pues íbamos a jugar. Entonces ahí empezamos, y Tibor Cochis se marcharon antes, y yo me quedé en Viena. Como Sibor, Coxis y otros, Puskás abandonó el Honvéd y no regresó a su patria, por lo que la FIFA le castigó sin jugar durante 18 meses. Con 30 años, lejos de su país y de sus compañeros, se hacía difícil creer en la reanudación de una carrera gloriosa. Coño, ¿dónde voy yo? No, sí lo preguntaré, no sabía ni hablar ni yo, ni él. Digo, tengo 18 kilos. No te preocupes, hijo, no es mío, es tuyo, tú arreglas. Y así quedamos y me dice, entonces vete y 3 días estás aquí. Entonces me voy con mi mujer, mi hija, pequeña hija, y recorrimos la paleta, las paletas que había, y fuimos a Madrid. La sanción venció en julio del 58. Los principales clubes europeos desdeñan la posibilidad de fichar a un futbolista que ya ha cumplido 31 años y que arrastra un preocupante exceso de peso. Pero ante la sorpresa general, el mejor equipo del mundo en aquel entonces confiaría en la recuperación de Puskás. Cañoncito Pun, que era como le llamaban en nuestro país, respondió a la confianza del Real Madrid con una aportación espectacular al equipo de Di Stéfano y Gento. Ganó 2 Copas de Europa y volvió a acreditar su condición de goleador imparable. Durante cerca de 25 años, Puskás permaneció lejos de su patria. La nostalgia de Budapest y de sus mejores amigos le resultaba invencible, del mismo modo que el recuerdo del jugador presidía la memoria de sus compatriotas. En 1981 pudo cumplir su sueño y regresar a la capital húngara, donde fue recibido como un héroe por sus viejos compañeros. Gracias a la apertura política que les permitió volver del exilio, Puskás y los demás protagonistas de tan extraordinario relato tuvieron tiempo de vestir nuevamente la camiseta de la selección de Hungría. En una tarde inolvidable para el fútbol, en el Népes Stadion de Budapest, se reunieron algunos de los mitos de aquella gloriosa selección. Otros, como el amigo del alma Boxis, habían fallecido. Para Puskás significó el reencuentro con su gente. Para Hungría, el momento de festejar a uno de los jugadores más grandiosos en la historia del fútbol. Bueno, la ciudad es Budapest, el centro. La derecha es el de Hungría, Buda, y es el Pest. Entonces es el más bonito, ese territorio, es una isla
Yo tengo mis amigos, estamos juntos, no hay problema. Ya lo sabemos que hay que, con los años que tenemos que cuidar también. Y estamos, hasta que estamos bien, todos mis amigos y yo estamos muy, muy bien. Bueno, me duele la cabeza. Esta canción, ¿no? ¡Bravo! ¡Súper! ¿Súper de qué? Ya, moment, ¿Pero qué cojones? moment. Si no sabes, akinek a szemekéknek, ezt ismerjük már. A mí me gusta todo. A mí el fútbol me gusta quizá más que la vida. A mí es una locura. El periodista brasileño Armando Nogueira escribió un día que si Edson Arantes do Nascimento no hubiese nacido hombre, hubiera nacido varón. Toda criança vem depois de uma bola, né? Na barriga. Então há uma afinidade muito importante, a bola na vida da gente. E na minha vida, a bola me deu tudo. Eu agradeço a bola. Logo que eu nasci, a enfermeira, uma amiga da minha mãe na época, disse que, olha, Celeste, que é o nome da minha mãe, está nascendo um rei. E esse rei vai ser jogador de futebol. Aí a minha mãe falou, não, jogador de futebol não. O meu marido, o Dondinho, que era o apelido do meu pai, já joga futebol e futebol não paga muito. Ele vai ter que ser um médico, vai ter que ser um professor. Eu não quero que ele seja jogador de futebol. Cuando solo tenía 5 años, su familia dejó la ciudad de Tres Corazones para ir a vivir a Bauru, pequeña localidad ferroviaria al nordeste de Sao Paulo. Edson soñaba con emular a su padre, Dondinho, un notable jugador que con 24 años debía abandonar el fútbol por culpa de una grave lesión. Quando eu era criança, só pensava em jogar igual meu pai. Eu falava, um dia eu vou ser igual meu pai. Ele é o único jogador que fez oficialmente 5 gols de cabeça num jogo. É o recorde mundial. E eu sempre achei, eu falei, pô, um dia eu vou bater esse recorde, um dia eu vou bater, pensando nisso, né? Mas eu não consegui. En el colegio empezaron a llamarle Pelé, de formación de Vilé, portero del equipo de su padre al que aspiraba. Contra su propia voluntad nacía un icono universal. Por entonces el mito se construía en el mejor lugar posible para un futbolista, la calle. Los niños de Bauru organizaban partidos en cualquier parte, que solo terminaban al anochecer. Essa aqui é uma lembrança que eu tenho de Bauru, quando a gente jogava na rua com bola de trapo, mal costurada. Foi aqui que eu aprendi os primeiros toques na bola. En un fin de semana, Pelé podía jugar hasta en 4 equipos distintos, con chicos de todas las edades. Para conseguir balones y camisetas, vendían cacahuetes en la estación de ferrocarril.
y trabajaban de limpiabotas. Essa caixinha aqui em Bauru, quando eu tinha 12 anos, foi o primeiro trabalho que eu consegui ganhar na época, R$300. Foi quando eu engraxei o sapato dos amigos do meu pai e a minha mãe guardou, que é um grande troféu. Aí, com 9 para 10 anos, eu fui pro juvenil e infantil do BAC, que era o Baquinho, do time que o meu pai jogava, que era o BAC, Bauru Atlético Clube. El BAC confirma su dominio ganando varios campeonatos juveniles. Pelé ya era la gran atracción de los aficionados. La llegada a Bauru de un ex internacional del Mundial del 34 precipita las cosas. Com 15 anos, foi quando um jogador, Valdemar de Brito, veio para Bauru, era amigo do meu pai, e estava treinando o BAC. E falando com meu pai, ele falou, olha, o Santos está dando oportunidade a jogadores jovens e tal, deixa o Pelézinho para lá que tem muito futuro, falando para o meu pai. Pese a las reticencias de su madre, Pelé viaja acompañado por Valdemar de Brito y su padre. 7 horas de tren para llegar a Sao Paulo y desde allí un autobús hacia Santos. A primeira coisa que eu fiz quando o ônibus chegou em Santos foi correr para a água para ver se a água era salgada, para experimentar a água. Que saudade, olha, que saudade. O Amaro era aqui quando eu cheguei aqui no Santos. Eu me lembro que eu sentei aqui, aí vim aqui, sentei aqui e fiquei olhando os jogadores passar. Na época só tinha os cobras aí veio o treinador do Santos, chegou aqui, conversou comigo, aí falou assim, ó, põe essa camisa aí e vamos pro campo. Aí eu falei, tá bom, vamos até o campo. Aqui é a Vila Belmiro, onde eu iniciei a minha carreira. Eu entrei para treinar no primeiro dia e já me adaptei. Tanto é que no primeiro treino que eu fiz, o treinador, o Lula, ele já mandou eu ficar. Já falou para o meu pai, para o Valdemar de Brito, que era para eu ficar. Eu não tinha nem levado roupa ainda para ficar. El Santos ya tenía un gran equipo que acababa de revalidar el título de campeón paulista. A Pelé se le brindaba la oportunidad de jugar al lado de grandes figuras, como Del Vecchio o el capitán Vasconcelos. Pelé debutó en el primer equipo con 16 años. En su primera temporada anotó 17 goles. Muy pronto, en la segunda campaña, marcó 58 goles en 38 partidos. Los dirigentes del Santos tuvieron la visión de doblarle el sueldo para evitar su marcha. La renovación de su contrato cambiaría la historia del club, pero también la vida de la familia, que pudo acceder a una nueva casa, tal como Pelé le había prometido a su madre. Começaram a fazer uma promoção de um fogão a gás. Fogão a gás era 6 bocas, 4 bocas e um forno, porque minha mãe gostava muito de fazer bolo, fazer pudim, essa coisa. Eu falei, puxa, vou dar um presente para minha mãe no Natal. Mas esqueci, não perguntei. Aí comprei em São Paulo, mandei embrulhar e mandei para Bauru. Aí quando chegou em Bauru, minha mãe falou, olha, que é bonito o fogão e tal, mas não adianta porque aqui não tem gás ainda. 10 meses después de su debut en el Santos, Pelé se pondría la camiseta de la selección. Fue en el mítico Maracaná, en un amistoso contra Argentina. Los acontecimientos marchan rápido en la vida de los genios. En 1958, con solo 17 años, Pelé es convocado por Vicente Feola para disputar el Mundial de Suecia. En la concentración sorprende su serenidad y su madurez. Pelé no jugaría los 2 primeros partidos frente a Austria e Inglaterra. Feola, contra la opinión del psicólogo de la selección y presionado por los jugadores de más experiencia del equipo, le dio la titularidad a él y a Garrincha frente a la Unión Soviética. Brasil gana 2-0 con goles de Babá. Frente a Gales, Pelé marcó un espléndido gol que abrió las puertas de la semifinal contra la temible selección francesa de Fontaine y Copa. O único time que nós tínhamos preocupação era o time francês na época, porque o time da França era o melhor time, né? Então nós tínhamos, né, conversando, olha, vamos ver se a gente consegue, né, passar a França, porque se nós passarmos pela França, nós vamos ser campeões, os jogadores falaram, né? Mas eu não esperava aqui também que
do Brasil pudesse jogar tão bem e eu fazer os 3 gols que eu fiz. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Bola para gol! Gol de Pelé! Eu achava que estava sonhando. Eu achava, quando a gente ganhou da França, quando chegou eu falava assim, meu Deus, será que é verdade? Será que nós estamos na final da Copa mesmo? Porque eu não esperava. Eu com 17 para 18 anos, jogador más novo da Copa do Mundo. Tras el gol de Suecia, Brasil tomó el mando con un excelente Didi y un desequilibrante Garrincha. Brasil ganó 5-2 y Pelé marcó 2 espléndidos goles que dejarían al mundo con la boca abierta. Nacía el rey. Después de muchas frustraciones, Brasil se proclamaría campeón del mundo por primera vez en la historia. Pelé era un niño que parecía no entender lo que pasaba a su alrededor y lloraba abrazado al portero Gilmar. A Copa do Mundo de 1958, o meu pai ouviu com a minha família e os amigos deles de Bauru nesse rádio aquí. 4 años más tarde, Brasil defendería su título en el Mundial de Chile. Pelé tenía ya una aureola mítica y cada paso que daba creaba una fuerte expectación. Pero en el segundo partido sufriría una lesión al tirar a puerta. Los médicos hicieron todo lo posible para adelantar los plazos de la recuperación con la intención de que pudiera jugar la final. Na véspera da semifinal, eu fui treinar e aí eu fui fazer um cruzamento, aí senti de novo. Então aí foi uma tristeza, porque aí eu vi que não ia dar para jogar a final. Mas o pessoal esqueceu, porque graças a Deus entrou o Amarildo, que jogou muito bem alguns partidos. O Garrincha jogou muito bem. Aí todo mundo esqueceu, porque nós fomos campeões, eu estava na arquibancada. Brasil venció a Checoslovaquia en la final por 3-1, con goles de Amarildo, Fito y Babá. Ahora tenía los mismos títulos que Uruguay e Italia. Mauro, el capitán, levantaba la segunda Copa del Mundo. En 1964 los militares acceden al poder mediante un golpe de Estado y pasan a utilizar a la selección como instrumento publicitario. A través de la Confederación Brasileña, presidida por João Belange, la conquista del tricampeonato se convirtió en un asunto de Estado. Sin embargo, en Inglaterra la selección de Brasil se sumergió en el caos organizativo. Nós chegamos a ter 4 equipes, tinha 40 e poucos jogadores. E deixaram para fazer alguns cortes, tá, em cima da Copa do Mundo. E nós chegamos em 66 com uma equipe desorganizada. En el primer partido, Brasil vencería 2-0 a Bulgaria, con una actuación pobre. Perdería luego con toda justicia frente a Hungría por 3-1. El partido contra Portugal sería decisivo. Solo la victoria podría clasificarlos para la siguiente ronda. A la media hora, Portugal ya ganaba 2-0 y Pelé recibe una doble entrada de Moraes. Essa jogada era uma jogada para expulsão. Tinha que ser expulso o jogador de Portugal. Moraes teria que ser expulso porque foi por trás a jogada 2 vezes y el árbitro dejó. Después de ser atendido la banda, Pelé regresaría al terreno de juego para no dejar a su equipo con 10, puesto que en aquella época aún no se permitían cambios. Portugal ganó 3-1 y a Brasil se le terminó el sueño del tricampeonato. Llega el Mundial de México. Los militares siguen adelante con su régimen represivo y el fútbol vuelve a ser un buen factor de distracción. El seleccionador João Saldaña, hombre de izquierdas, fue destituido pocas semanas antes del Mundial. Es el turno de Mário Zagallo, que había sido compañero de Pelé en los Mundiales del 58 y del 62. Esas improvisaciones generarían problemas internos, pero Brasil formó un equipo maravilloso. Fazendo uma comparação com a de 58, 1958 e a de 70, eu acho que a de 58, individualmente, tinha melhores jogadores. Mas como equipe, como conjunto, a de 70, eu acho que era a melhor. Nunca un equipo llegó a la eficacia con tanta belleza.
Essa aqui foi uma das chuteiras que eu usei na Copa de 1970. Pelé inventó dos obras maestras que no terminaron en gol, pero quedaron para siempre en la memoria colectiva. Essa jogada contra o Vitor, que não foi gol, até hoje todo mundo fala. Quer dizer, é mais importante que o gol. Foi quase na meia-lua, quase na risca da meia-lua. Daqui eu peguei a bola e bati pro gol contrário. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E quase. Eu vi 2 ou 3 vezes o Vitor jogar bem na frente. Aí eu pensava assim comigo mesmo, falei, caramba, se o Brasil jogar com a Checoslováquia, esse goleiro ele vai ficar surpreso. A outra jogada também contra o Uruguai com o Mazzukiewicz, essa jogada do drible que pega do outro lado, também não foi gol e todo mundo fala. Foi uma jogada que ele saiu do gol, ele veio até aqui, na jogada ele ficou perdido, aí eu fui por aqui, ele veio por aqui. El fútbol de Brasil consiguió poner a su lado a los neutrales. En la gran final contra Italia, las 100.000 personas que llenaron el Estadio Azteca hicieron suya a la selección brasileña. En el minuto 17, Pelé pone el 1-0 con un extraordinario remate de cabeza a centro de Rivelino. Poniseña empató a la media hora, pero Brasil era imparable. A los 66, un potente y colocado zurdazo de Gerson pone el 2-1. 5 minutos más tarde, Jairzinho consiguió el tercero. Y en el minuto 87, tras un gran pase de Pelé, Carlos Alberto marcó el 4-1 definitivo. Ahora sí Brasil conseguía el tricampeonato quedándose para siempre con la Copa Jules Rimet. Brasil del 70 representa la cumbre estética del fútbol. Un equipo maravilloso que manejaba el balón y los ritmos como nadie, que tenía excelentes jugadores, capitaneados por Carlos Alberto y un genio incomparable, Pelé. El equipo fue recibido en medio de una locura colectiva por un pueblo que ama el fútbol como ningún otro. Desde luego el gobierno militar capitalizó esa exaltación nacionalista para reforzar su poder. Nadie parará a este país, exclamó el general Médici. Até 71, 72 e tal, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Aí depois começaram a falar das torturas, né, dos problemas políticos que estavam tendo, do desaparecimento de alguns estudantes. Isso aí em 70, 71, 72, nós não sabíamos de nada. Nós estávamos jogando, tinha aquela festa, ninguém sabia de nada. El de México sería el último mundial de Pelé, pero aún seguiría ganando títulos con el Santos. En la década del 60, el Santos se adueñó del fútbol brasileño, consiguiendo 8 campeonatos paulistas y 5 copas consecutivas de Brasil. Un equipo inolvidable liderado futbolísticamente por Pelé, pero con muchos otros jugadores sobresalientes. En Pelé coincidieron el talento, la pasión y la técnica. Su repertorio era ilimitado. Gran control, gran conducción, gran regate, gran tiro, gran cabezazo. Pero también coraje para afrontar la presión y las patadas en 5 continentes. Amaba el fútbol, lo practicó como los dioses. O melhor ataque do Santos foi com Dorval, que o Dorval, fazendo daqui para lá como atacante, jogava o Dorval aqui de ponta direita, jogava o Dorval o Coutinho mais na frente, o Mengável aqui no meio de campo, eu e o Pepe jogava aqui. Então era Dorval,
Coutinho, Mengalvo, Pelé e Pepe. E isso aqui, ó, isso era nosso, mas aqui era meu, ó. Aqui era meu, aqui dentro. Santos, lançado Pelé, penetra Pelé, perigo, caiu o segundo gol! Diretamente pela esquerda, meteu-se Pelé, atenção! Pelo amor de Deus! Jogada extraordinária do ataque do Santos! Perigo, atenção, disparou a fera. E olha lá! Pelo amor de Deus, mas isso não existe! Segundo gol de Sua Senhoria, o senhor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Genial, sensacional, maravilloso. El Santos de Pelé fue una imagen apreciada por el mundo entero. En 1962 se proclamó por primera vez en su historia campeón de la Copa Intercontinental, frente al Benfica de Simões, Coluna y Eusebio. Al año siguiente revalidaría su título contra el Milán. El Santos era un espectáculo andante. Reclamado en el mundo entero, vivían arriba de los aviones y jugaban hasta 4 partidos en una semana. Pelé sabía que no podía defraudar. En una gira por Colombia fue expulsado, pero ante la indignación de la afición, los organizadores cambiaron el árbitro y Pelé volvió a jugar. Eu desci pro vestiário, aí eu comecei a ouvir um barulho, um monte de barulho. Aí vem a diretoria do Santos e falando assim, não tira a roupa não que você vai jogar, você vai voltar. Eu falei, que voltar? Eu já fui expulso, como que eu vou voltar? Ele falou, não, nós tiramos o árbitro, botamos bandeirinha, porque a torcida disse que vai quebrar tudo, você tem que voltar. Aí eu voltei a tirar o árbitro. Isso foi real. Duas vezes na África, um goleiro saiu chorando, porque ele foi substituído, ele saiu chorando, poxa, chorando e todo triste e tal. Aí eu fui falar com ele, falei, olha, você não precisa ficar assim, não precisa ter vergonha, porque não é culpa sua, é culpa de toda a equipe. Fútbol, títulos y goles. Muchos goles. Se convirtió en el verdugo de los porteros. Hasta los penaltis eran atractivos con Pelé, que inventó la ya famosa paradinha. Os goleiros antes, eles vinham muito para frente. Então, eu comecei a pensar, falei, poxa, na hora do pênalti, quando o goleiro vier, eu vou dar um tempo, né? Só um tempo. Aí eu comecei a vir fazer chutar para ver o goleiro vir para olhar, né? Aí eu jogava para o outro lado. En muchos entrenamientos del Santos, Pelé se ponía de portero e incluso jugó 3 partidos oficiales manteniendo su portería imbatida. Casi a modo de redención, en todo caso como una ironía de la vida, su hijo Edinho decidió ser portero profesional. Eu que fiz todo goleiro do mundo sofrer, aí o Edinho foi ser goleiro. E o pior é que o Edinho depois acabou sendo goleiro do Santos, né? Pelé, o Edinho e o Dondinho, que era o meu pai. Foi um acordo que nós fizemos das 3 gerações da família Nascimento, que é os 2 centroavantes e o Edinho de goleiro. En el año 1969 empezó la cuenta atrás porque, según los especialistas, Pelé estaba a punto de lograr su gol 1000. Una nueva expectación animaba a Brasil. Eu estava ansioso, eu queria fazer o gol, porque começou em 1998, em 1999, e nós estávamos no interior, na Bahia, no norte da Bahia. E quando chegou na Bahia, estava 1999. E o estádio cheio, todo mundo fez festa na Bahia. E foi a primeira vez que eu vi um defensor da equipe da casa ser vaiado porque salvou um gol. Porque quando eu ia fazer o gol, aí o Beck fez e tirou o gol.
depois de eu driblar o goleiro, então ele salvou o gol. Salvou o gol, toda a torcida baiana vaiou, começou a vaiar porque eles queriam a festa lá do milésimo gol, né? Por coincidência, o jogo seguinte era contra o Vasco da Gama no Maracanã. Aí o Maracanã também lotou. Todo mundo queria um gol de placa, um gol de bicicleta, um gol de cabeça, mas foi um gol de pênalti. Um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. Gol! Que número! El 2 de octubre de 1974, frente a la Ponte Preta, Pelé se despidió del Santo. Pus a bola assim no meio do campo, me ajoelhei, aí fiz assim para a torcida, muito obrigado, e agradeci a Deus. En junio del 75, a cambio de $5 millones y ante el estupor general, Pelé anunció su fichaje por el Cosmos de Nueva York. O começo do Cosmos foi trágico. O começo do Cosmos foi muito trágico porque era uma equipe nova, de jogadores mais colegiais. Aí começamos a ter problema porque perdia de 3-0, perdia de 4-1. Eu falava, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu não estou acostumado, não estou acostumado a levar essas pancadas, né? Aí veio o Beckenbauer, Carlos Alberto, né, Pelé, Quinalha, que veio da Itália. Daí ficamos com um super time e ganhamos todos os campeonatos lá, né? Teve uma música que eu fiz em Nova York, que é uma música bem sentimental, que é da minha família, que dizia assim, eu vou cantar só um pedacinho para vocês, ver se você lembra, que é muito conhecida no Brasil, que é assim: abre a porteira que eu vou voltar, Nova York me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Abre a porteira que eu quero entrar, cidade grande me faz chorar. Abre a porteira que eu vou voltar, aqui não tenho o que eu tenho lá. Después de finalizar su vínculo con el Cosmos, Pelé permaneció 3 años más en Estados Unidos. Su nombre se convirtió en una marca comercial asociada a 20 empresas. Hoy Pelé sigue recorriendo el mundo, ahí donde lo reclamen sus negocios y los intereses de sus patrocinadores. La empresa de marketing, Pelé Sport, le da soporte a todos sus contratos de imagen. A petición del presidente Cardoso, Pelé aceptó ejercer el cargo de ministro de Deportes durante 4 años. Su aportación más controvertida fue la llamada Ley del Pase, que permite la libertad total a los futbolistas al finalizar sus contratos. La política no le dejó grandes recuerdos, pero no descarta su regreso con objetivos más ambiciosos. Los sueños de Pelé nunca se quedan cortos. Se tivesse vontade política, o país rico como o nosso, o Brasil não seria assim, não teria criança morrendo de fome. O povo brasileiro todo gostaria que o Pelé fosse presidente, porque o Pelé foi um grande jogador, o Pelé foi da seleção brasileira, sempre ganhou, é um exemplo, mas administrar da maneira que eu acho que devia ser administrado, ia ser um pouco difícil. Essa estátua aqui é uma das mais preciosas da minha vida, que é o atleta do século que eu recebi em Paris. É normal, quando a pessoa se torna muito conhecida, passar a ser idolatrada, a ser ídolo, respeitado, o pessoal esquece da base, né? Por isso que eu falo, o Edson, quando conheceu o Pelé, com 6 anos de idade, em Bauru, entende? O Edson já era quem chorava,
quem sofria, quem tinha os problemas. O Pelé é imortal. O Pelé é ídolo. Pelé em qualquer lugar do mundo que você chegar agora, você perguntar, você ouviu falar no Pelé? Alguém conseguiu. Agora você chega e fala, você conhece o Edson? Ninguém sabe quem é o Edson. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé, né? Se eu tivesse que nascer outra vez, eu faria tudo que foi feito até agora. Sairia direitinho da barriga da minha mãe e faria tudo novamente. Al igual que los ferrocarriles y las empresas navieras, el fútbol llegó a Argentina de la mano de Inglaterra. Los más antiguos equipos estuvieron formados por descendientes de ingleses o incluso por la tripulación de barcos británicos que llegaban al puerto de Buenos Aires. En poco tiempo los campos de fútbol se extendieron por todo el país, hasta el punto de que muchos pueblos del interior no contaban más que con la estación de ferrocarril, su cancha y algunas casas desperdigadas en las minúsculas colinas. Pero todavía están así, ¿ves? Vamos, vamos, deprisa, ya iremos arreglándolo todo. ¡Allá va la pelota, muchachos! ¿Y vos no jugás? Vamos a verlo. Sin duda, gracias a una dedicación tan temprana como entusiasta, Argentina ha sido una de las más importantes canteras de jugadores para el fútbol mundial. Patio. Fenómeno, muchachos. Nací en Buenos Aires, en un barrio muy popular que se llama Barracas, que está al lado de La Boca. Y el hobby que teníamos era jugar al fútbol porque era lo más indicado en un barrio tan humilde. Cuando no había pelota de goma, entonces hacíamos una de trapo, que le llaman la famosa pelota de trapo argentina, que era a raíz de quitarle a las madres, las hermanas de nosotros, y le quitábamos, por ejemplo, un par de medias, y con las medias hacíamos entre trapos viejos, papeles, íbamos retorciendo, lo metíamos adentro, después le poníamos una goma y lo hacíamos casi perfecto. Y ya fui poco a poco interesándome por el fútbol. Mis padres me llevaban al campo de fútbol de River Plate, veía jugar a los grandes jugadores y así transcurrió mi niñez, ¿no? A los 12 años, Alfredo y su familia se trasladan del popular barrio de Barracas al de Flores. Atrás quedaban los primeros partidos en la calle, el primer equipo de barrio y el primer apodo, Minelita. El juego de Alfredo recordaba al del entonces medio centro del River, Minela. Y resulta que de la noche a la mañana mis padres están arreglando la casa y aparece el electricista, donde había sido compañero de mi padre jugando al fútbol cuando jugaban en River. Y entonces mi madre le dice, bueno, ¿por qué no lo aprovechan y lo invitan a Alfredo para que vaya a probarse? Y dice, ya lo haré. Y efectivamente, como a los 15, 20 días, este gran hombre llama por teléfono a mi casa y dice que me vaya a probar. En 1944 el sueño se hace realidad. Di Stéfano ficha por el River Plate. La siguiente temporada jugó con el primer equipo durante buena parte del campeonato de liga. Aquel año el título fue para River. River Plate lo han bautizado con dos sobrenombres, vamos a poner. Millonario porque se fue de La Boca, se fue al barrio de Núñez, que era el barrio de las familias pudientes. Y después le llamaban La Máquina porque era un modelo de precisión el equipo, los jugadores. El tren pasaba por detrás de una de las tribunas de la cancha de River y los maquinistas, al enterarse
de que a River le llamaban la máquina, ellos hacían sonar el silbato donde la hinchada se contagió. Y entonces el aliento que le hacen al equipo es el Shushu River. Shushu River, que es tradicional y histórico de toda la vida, ¿no? La ficha de ingreso obligaba a Di Stéfano a permanecer en las filas del River a lo largo de toda su carrera deportiva. Y su caso no era excepcional. En el fútbol argentino de aquella época, los contratos entre clubes y jugadores eran para toda la vida y no establecían un escalonamiento de compromisos mutuos, ni siquiera en el orden económico. En 1948 los futbolistas argentinos van a la huelga. Pedían más dinero y más libertad. Durante meses, el campeonato de liga quedó suspendido. Para mí el fútbol era un hobby y el dinero era secundario. Empecé a ganar dinero cuando me fui a Millonario de Bogotá. ¿Por qué me fui a Millonario? Porque en Argentina los contratos no se cumplían. Se cobraba salteado. La huelga del 48 había terminado sin un acuerdo satisfactorio para los jugadores. Por entonces los dirigentes del fútbol colombiano estaban dispuestos a crear una afición que no existía, y para ello nada mejor que contratar a las máximas figuras sudamericanas. Había dinero y no tenían que rendir cuentas a la FIFA. Di Stéfano terminó por dejar Argentina para fichar por el Millonarios de Bogotá. Liberti, presidente del River, le declaró en rebeldía. En Millonario de Bogotá estuve 3 años y medio. Fue una época preciosa para mí, brillante en todo sentido, personal como deportiva. En la primavera de 1952, el Millonarios de Bogotá llegó a España para jugar el torneo de las bodas de oro del Real Madrid. Para la afición que llenaba el nuevo campo de Chamartín, la actuación del jugador al que el River había bautizado como la Saeta Rubia fue una auténtica sorpresa. El juego de aquel hombre no solo era sensacional por su técnica, habilidad y rapidez, era también otra cosa que nunca se había dado en el fútbol español. Di Stéfano era el hombre orquesta. Bernabéu fue claro y conciso. Quiero que me fichéis al Rubio. En esa época, Bernabéu, que había sido jugador, había sido delegado, había sido directivo y era presidente, quiere decir que había pasado por toda la gama de lo que es un personaje de fútbol. Y sabía lo que se tenía entre manos. Hay que reconocer que era un hombre receptivo, le gustaba mucho el deporte, le gustaba ganar. Como a todos, no le gustaba perder, era terrible cuando perdía. Poco después del memorable debut en Chamartín, Barcelona y Real Madrid comenzaron a mover sus piezas para tratar de fichar a Di Stéfano. Yo no sé si hubo presiones políticas para que yo jugara en el Real Madrid. Yo lo único que sé, que vine a España invitado por el Barcelona, que había contratado los servicios míos al River Plate. Samitier se había enterado de que el jugador no iba a continuar en el Millonarios. El nuevo acuerdo entre Colombia y la FIFA obligaba a todos los futbolistas extranjeros a reintegrarse en sus clubes de origen. Después de ponerse en contacto con Di Stéfano, Samitier se dirigió directamente al River Plate y entregó una fianza de opción. El Madrid, por su parte, negoció con el Millonarios sobre la base de que el jugador seguía dependiendo de dicho club hasta el año 1954. Lo cierto es que Di Stéfano llegó a España de la mano del Barcelona. Tras meses de dudas y disputas, la Delegación Nacional de Deportes intervino y dictó que Real Madrid y Barcelona tendrían que repartirse a Di Stéfano durante 4 años. El jugador tendría que alternar cada temporada entre uno y otro equipo. Nada semejante llegó a suceder. En 1953, Di Stéfano se convirtió en jugador del Real Madrid. Nadie dudó de que decisiones políticas se colocaran por encima de los intereses, al parecer legítimos, del Barça. Puede que al equipo de Cataluña no le quedara más remedio que ceder. Vine a firmar un contrato por 2 años y en vez de firmar por 2, firmé por 4. Cuando llego a mi casa, mi señora me dice, Alfredo, ¿qué? Sí, he arreglado. ¿Por 4? ¿Cómo por 4? Y digo, ¿qué querés? Digo, cuando termine, tengo 30 años, tenía 26. Digo, yo por lo menos termino la carrera y nos regresamos para Buenos Aires. Se aceptó todo. Llevo 43. Así que vine por 2 y ya llevo 43. En mi vida deportiva he conocido muchos políticos. En Argentina conocí a Perón, conocí a Evita, que fueron una sensación popular extraordinaria. A Perón le cantaba el pueblo, Perón, qué grande sos. Las mujeres recorrían las calles haciendo sus cánticos sin corpiño y sin calzón, somos todos de Perón. Después cuando vine aquí a España, yo dije entre los amigos que
conseguí tener aquí, dije, y en la República, y me dijo, no, Alfredo, esto no es una república. Bueno, yo acostumbrado a América del Sur, yo dije una república porque todas son repúblicas, y me dijeron que era un estado. A Franco lo conocí en El Pardo, una entrega de trofeos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Cambalache dice, que indica todo lo que ha pasado en este siglo. El autor ha sido un aventajado que consagró su vida al teatro y a la música, que fue el Santo Discépolo. Cambalache resume en general todo el historial de este siglo. Y en un mismo lodo, todos manoseados. Yo cuando me levanto de la cama con el apoyo del pie derecho. Cuando pongo el pantalón, pie derecho. Salgo de casa con el pie derecho. Y cuando entraba al campo de fútbol, en el momento que salíamos a la cancha, al saltar y pasar la línea divisoria, yo ya saltaba con la pierna derecha. Yo en mi vida he pasado por debajo de una escalera. Trato de no pasar. En el aeropuerto, por ejemplo, de Barajas, hay unas escaleras raras que las miro y veo y me voy por otro lado, y son de cemento, pero me voy por otro lado. La del Gato Negro, que es gravísima esa. Vas en coche, se te cruza un gato por la carretera y ya vas hasta el destino peligrando. Y toda esta manía, indudablemente, no sé si benefician o no benefician, pero es que yo por lo menos me las creo. Atiende el teléfono. Diga, ¿de Barcelona? ¿Eres tú, Alfredo? ¿Por qué no me has llamado? Espere. ¿Es para mí? No, es para usted, don Alfredo. ¿Quién es? Kubala. No hay adjetivos para ponérselos a Lassi, porque Lassi ha sido una excelentísima persona y lo es. Introvertida, pero muy generosa. Generosa por demás. Muchas veces salíamos, y me acuerdo un día que estábamos en un bar y habían venido en Francia, era en París, y habían venido muchos amigos de él que eran húngaros. Y ellos charlando así, veo a uno que estaba con un reloj, y yo digo, ese reloj lo conozco yo. Y lo miré así, y me pareció que era el reloj de Kubala. Y efectivamente, me levanté, di la vuelta, y le digo, dígame una cosa, y es un Lassi, digo, sí, y digo, a ver, me lo presta, a ver cómo es. Y agarré, le saqué el reloj, y digo, después se lo doy. Y el tipo insistía, yo me fui. Y al otro día le digo a Lassi, toma el reloj. Digo, ¿cómo es? Era uno de una marca fuerte. Digo, ¿cómo va a hacer un reloj a este hombre así nomás? ¿Por qué? Y entonces se lo saqué y se lo di. Y me dice, mira, hiciste bien porque yo, si tengo los calzoncillos, se los cedo también. Alfredo Di Stéfano jugó con el Real Madrid entre 1953 y 1964. A lo largo de esos años disputó 510 partidos, 350 ganados, 66 empates y 90 derrotas. Marcó 418 goles. A base de no permitir tentaciones de balón a nadie, efectuáis naturalmente y de vez en cuando a la red adversaria. 1-0 a los 15 minutos. Entre 1956 y 1960 consiguió con el Madrid 5 Copas de Europa consecutivas. Conseguir las 5 Copas de Europa, indudablemente ha sido una de las mejores glorias que he tenido. Pero íbamos en desventaja constantemente, nos ganaban 1-0, nos ganaban 2-0, hice un gol yo, 2-1, hicieron un gol ellos 3-1, faltaba poco para terminar, nosotros le empatamos a 3, y a último momento hicimos el 4-3 y nos llevamos la Copa de Europa. El español que logra de manera perfecta a Héctor Riano. Y así en la segunda Copa de Europa tuvimos la suerte de que el sorteo dijeran que la final era en Madrid y ya queremos más. Y siempre como la canción esa, que siempre queremos más y más. Y don Santiago quería más. La hinchada de Madrid también, que jugamos contra la Florentina, hice un gol yo y un Gento. Ganamos 2-0. Y claro, cuando ya va la primera, la segunda, y si no hay segunda, sin tercera, y así seguimos. Y la tercera, que había que jugarla. Y la primera, no hay segunda sin tercera, pero ahora venía la cuarta después. Claro, la cuarta, jugamos otra vez contra el Reims, la final,
siempre las competiciones eran complicadas, partidos que se podían ganar y se ganaban, de milagro, había muchos milagros también. La suerte nos acompañaba, pero el equipo tenía cada vez más calidad porque se iba reforzando, venía nuevos valores al equipo nuestro. Ese partido seleccionó Copa, jugamos, no había cambio en esa época porque no existían los cambios de jugadores. Y jugamos con 10 prácticamente porque Copa se quería ir a la caseta, el entrenador tuvo una agarrada con él porque le dijo que no era valiente para quedarse en el campo y al final se tuvo que quedar y lo teníamos de apoyo, lo teníamos como un árbol, vamos, un arbolito que le ponía a mí, tirábamos la pelota, él la paraba y la entregaba otra vez, pero por lo menos teníamos uno que sostenía algo, ¿no? Y ese partido fue un partido estupendo, gran partido de Mateo, me acuerdo toda la vida, y hizo un golazo, el primero fenomenal. El segundo lo hacemos de penalti, pero anteriormente la jugada la hace Mateo. Y Mateo me dice, Alfredo, déjamelo, que lo tiro yo. Digo, no, el indicado soy yo. Déjame, Alfredo, que yo hago el gol. Digo, mira, es complicado. Le digo, mira que el portero se llama Colonna y es un gato. Cuidado que es muy rápido. No le tiré despacio. Pero yo no lo quería dejar tirar. Entonces viene y me dice Alfredo, dice, ¿vos sabés lo que es en una final hacer 2 goles? Tengo el contrato seguro. Le dije, bueno, fíjate, digo, tiralo y tratar de hacerlo. Nada, dicho y hecho. Tirar y atacar al portero. Bueno, lo queríamos matar. ¿Quién sabe? Fue el trofeo menos exultante que tuvimos, ¿no? Y vino la quinta. Y ya la quinta era la de Penta, el pentacampeón. Y fue un partido que siempre empezamos perdiendo. Y después de ahí remontamos el partido. Fue un partido sensacional todo, muy bonito. Un equipo aguerrido, un muy buen juego, alta clase. Las jugadas que hacíamos las finalizamos en gol, o tirando a portería, que eso es lo fundamental en el fútbol. Y efectivamente, ese partido, con la consecución de Puskas, que hizo 4 goles, y yo 3, ya culminamos una etapa sensacional de triunfo. En agosto de 1963, el Real Madrid se desplaza a Venezuela para jugar la pequeña Copa del Mundo. La noche del 26, mientras el equipo dormía en el Hotel Potomac de Caracas, Di Stéfano recibe una extraña visita. El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español. Me llevaron a un apartamento, que fue donde me situaron, y entonces me comentaron todo el problema que tenían ellos, en fin, lo de aquí. Yo le decía, por favor, le digo, que mi padre sufre del corazón. Mi padre no sufría nada del corazón, pero yo le estaba metiendo una volada grande para que me largara. Bueno, la operación tuvo como norte fundamentalmente dar a conocer nuestras exigencias, nuestros planteamientos políticos a nivel internacional, ¿no? Ya habíamos hecho algunas otras operaciones militares de este corte, pero el hecho de que Di Stéfano viniera a jugar a Caracas nos abrió a nosotros la posibilidad de realmente armar un escándalo, sobre todo en Europa, ¿no? Y entonces me dijeron, no, vamos a hacer publicidad y todo esto en el mundo entero para que se den cuenta de lo que pasa aquí en Venezuela. Bueno, medio me tranquilicé, me querían dar unas pastillas para tranquilizantes, dije que no, me invitaban con cerveza, dije que quiere comer ese mediodía, quiere una paella, que me querían congraciar con una paella valenciana. Le digo, no, dame un perro caliente, lo que sea, no quería comer nada. Y me dice, no, es que vamos... Y digo, pero la paella la hacen aquí. Y me dice, no, la vamos a comprar al Silencio. El Silencio es el barrio céntrico de Caracas. Y le digo, pues si ahí está la policía, le digo, ¿cómo van a ir a meterse ahí? Me dice, nada, no se preocupe, si nosotros en la organización policial tenemos como 500 o 1000 personas. 500 o 1000 personas. Nosotros nos presentamos como policía, agentes de policía secreta, y le informamos tanto a Di Stéfano como a Santa María, creo que era su compañero de habitación,
que nos lo íbamos a llevar detenido por un asunto de tráfico de droga. Entonces, claro, ellos estaban totalmente asombrados, ¿no? A nosotros nos daba mucha vergüenza, pero no teníamos otra manera de ser más delicados. Y me trajeron un ticket que ellos juegan a los caballos, el 5 y 6, que es como una especie de quiniela. Entonces, me gustan los caballos de carrera, indudablemente, digo, bueno, hay que poner dinero. Me dicen, no, nos pagamos nosotros. Me digo, no, vamos a pagar media, si tocan, por lo menos cobramos los dos. Realmente nosotros lo tratamos muy bien. Y bueno, hicimos una amistad en 72 horas, que son 72 horas muy especiales en la vida de cualquier persona, ¿no? Que se vea sujeta, tanto él como secuestrado, como nosotros, que éramos unos jóvenes, que lo estábamos molestando, pues, ¿no? Y a la noche, cuando viene Canales, me dice, Alfredo, no te vayas a intentar de escapar, nada, la puerta está cerrada. Aquí no hay teléfono. Pero los que te van a vigilar están armados. Y esta gente tiene que cumplir la orden. Si te quieres escapar, te van a liquidar. Pero no en ningún momento hubiéramos puesto en peligro su vida realmente. Yo creo que nosotros hubiéramos asumido nuestras responsabilidades, pues hubiéramos ido detenidos, pues. Pero nunca estuvo planteado un enfrentamiento armado con la policía para defender la operación. La Organización Periodística Mundial había levantado un revuelo extraordinario. Ellos se consideraban, parecía que se consideraban conformes, y había venido la cúpula mayor de ellos y estaban reunidos a un costado de ahí de la... Y yo me olfateé de que ellos estaban viendo cómo me largaban a mí. Y efectivamente, viene un emisario que me larga. Entonces, ¿qué pasa? Me querían llevar al hotel, donde estábamos concentrados con el equipo. Me querían vendar. Me querían sacar la ropa. Me querían dar otra. Yo tenía un cariño bárbaro, una camisa verde que tenía, que era preciosa, vamos. Y al final me la sacaron, me la cambiaron por una a cuadritos. La chaqueta, que era una chaqueta de seda, digo, esta no me la van a sacar. Y me la llevé. El Frente de Liberación Nacional se responsabilizó del secuestro del futbolista. Después de casi 3 días de encierro, cuando la noticia había dado la vuelta al mundo, Di Stéfano fue liberado en una céntrica avenida de Caracas. Crucé la avenida Libertador, como gambeteando los automóviles, venía un taxi, le dije, por favor, a la embajada española, ¿me puede llamar? Me dice el embajador, dice, vamos a hacer una rueda de prensa. Y resulta que cuando viene la conferencia, estaban todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, y en eso veo sentado en distintos lugares a 3 de los que me habían secuestrado. Y digo, madre de Dios, digo, ¿qué digo? Aquí voy a decir que estos secuestradores eran unas personas lo más cariñosas, vamos, que me lo iba a llevar a un copetín, a invitarlo, a tomar una copa. Yo personalmente le hice una promesa que yo hubiera cumplido sin ningún problema, que era de entregarnos a la policía en el caso de que se presentara y no enfrentarnos con las armas, ¿no? De manera que no corriera peligro su vida, ni su salud, ni que pudiera seguir siendo lo que era, pues una estrella del fútbol, ¿no? Bueno, llegó el día de la despedida, nos fuimos para el aeropuerto y cuando íbamos caminando, yo iba con un policía en particular, ¿no? Un policía adelante, un policía atrás, se acerca un periodista y me dice, Alfredo, y se lo has hecho muy bien, fenomenal, te felicitan los muchachos. Digo, madre de Dios, este también, hasta el aeropuerto, y entró a sudar como un loco, vamos. Me dice, ¿qué te pasa, Alfredo? Digo, nada. Digo, ¿y la fe no sale nunca aquí?